Problema propuesto 10. Dibujar un cuadrilátero genérico cualquiera, de lados no paralelos ni iguales. Hallar el triángulo equilátero equivalente. Se pide hallar el triángulo equilátero equivalente. Nosotros partimos de un cuadrilátero cualquiera, 1, 2, 3 y 4, son sus 4 lados, y queremos hallar un triángulo equilátero equivalente, es decir, un triángulo equilátero que tenga la misma superficie que este cuadrilátero que acabamos de dibujar. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser hallar el cuadrado equivalente a este cuadrilátero y luego dibujaremos un triángulo equilátero cualquiera y hallaremos el cuadrado equivalente. Como los cuadrados son siempre semejantes, cualquier pareja de cuadrados son siempre semejantes, estableceremos una relación, una proporción entre el lado del cuadrado obtenido como correspondiente a este y el lado del cuadrado correspondiente al triángulo. Y de ahí, mediante una aplicación del teorema de Tales, conseguiremos el lado del triángulo equilátero equivalente a este. Por tanto, lo primero que hacemos es hallar el cuadrado equivalente a este cuadrilátero. Para ello vamos a reducir en un vértice. Para ello lo que se sabe, se recuerda que es unir este extremo con este extremo y por este haríamos una paralela. Y de esa manera reducimos aquí un vértice y por tanto un lado en la figura transformada. Es decir, que este nuevo triángulo que sacamos aquí, o sea que hemos unido este con este, por este punto hemos hecho una paralela, y al cortar esa paralela a esta prolongación del lado del cuadrilátero, tenemos este punto. Uniendo este con este, cerramos aquí este triángulo, que es un triángulo genérico, no tiene por qué ser equilátero, evidentemente, aunque su aspecto pueda dar sensación, evidentemente se ve que este lado es mayor que este. Bien, pues este triángulo es el triángulo cuya superficie es equivalente a la del cuadrilátero inicial. Bien, una vez hecho eso, vamos a hallar el rectángulo equivalente a este triángulo que hemos obtenido. Nos basamos en la expresión de que el área del triángulo es base por altura partido por 2 y el área del rectángulo es base por altura. Por tanto, vamos a tomar esta base común para los dos elementos y tomaremos un rectángulo cuya altura, cuyo segundo lado, sea la mitad de la altura de este triángulo. Por ello dibujamos esa altura y lo hemos puesto aquí aparte para tener más clara la figura. Hacemos esa altura y buscamos su punto medio y por el punto medio hacemos una paralela al lado horizontal del cuadrilátero que es coincidente con el del triángulo este que hemos obtenido. Formamos así un rectángulo y a continuación este rectángulo, su superficie es equivalente a la superficie del triángulo este y por tanto equivalente a la superficie del cuadrilátero inicial que teníamos aquí. Una vez hecho eso, para hallar el cuadrado equivalente a este rectángulo, sabemos que el área del cuadrado es lado al cuadrado y el área del rectángulo es base por altura. Por tanto, L cuadrado sería igual a A por B, por tanto L sería igual a la raíz de A por B. Es decir, que tenemos que hallar gráficamente la raíz cuadrada del producto de estos lados. Es decir, la media geométrica. Para ello vamos a aplicar el teorema de la altura. Esta medida la vamos a poner aquí a continuación de la prolongación del lado horizontal y dibujaremos una circunferencia de diámetro la suma de esos dos lados. Por este punto levantaremos aquí perpendicular y en esa perpendicular tendremos este segmento que por el teorema de la altura vemos que esto es un triángulo rectángulo, o sea, si uniéramos este punto con este y con este se formaría un triángulo rectángulo y se sabe que la altura al cuadrado es igual al producto de los segmentos que determina sobre la hipotenusa. No está dibujado el triángulo rectángulo, pero se garantiza que es rectángulo por el hecho de tener su tercer vértice sobre esta semicircunferencia. Bien, una vez que tenemos eso, esto sería el lado del cuadrado cuya superficie es equivalente a este triángulo y por tanto su superficie es equivalente al cuadrilátero este de partida. Bien, ese sería el lado del cuadrado y aquí le vamos a llamar L en color rojo. Este sería, aquí está toda la información de la superficie de este cuadrilátero. Una vez hecho eso, vamos a tomar un triángulo equilátero cualquiera, porque no olvidemos que lo que queremos es hallar la figura, digamos, cuya superficie que sea equivalente a la de este cuadrado, perdón, a este cuadrilátero, siendo en la figura nueva un triángulo equilátero. Tomemos un triángulo equilátero del lado cualquiera, lo vamos a poner aquí en figura aparte, en color azul, y evidentemente esta superficie es bastante menor que esta, por tanto no hemos acertado, digamos, en la elección del lado de ese triángulo azul. Vamos a hallar el cuadrado equivalente, para ello aplicamos la misma construcción que hemos hecho en el caso anterior. Hallamos primero el rectángulo equivalente a este triángulo y una vez hecho eso, el cuadrado equivalente. Son los mismos pasos que hemos hecho aquí para este triángulo genérico que teníamos aquí.
Una vez que tenemos eso, vemos que sacamos aquí esta medida que representa el lado del cuadrado cuya superficie es equivalente a la de este rectángulo, a la de este triángulo, y por tanto a la del rectángulo que habíamos obtenido como paso intermedio. Una vez que tenemos ese cuadrado, vamos a llamarle al lado L' y vamos a poner aquí en figura aparte los elementos, pues vamos a eliminar la parte que nos sobra, tenemos el triángulo y el cuadrado equivalente. Por tanto, vemos que este lado del cuadrado corresponde con este lado del triángulo equilátero. Podemos entonces unir este extremo con este extremo mediante una línea. Como el lado del cuadrado, cuya información corresponde a la superficie de este triángulo, pues es mucho menor que este otro, lo que vamos a hacer, y aquí está la información de la superficie del cuadrilátero inicial, pues lo que vamos a hacer va a ser poner este lado aquí en la posición del lado del cuadrado, digamos, auxiliar. Y entonces tenemos aquí el lado L mayúscula, que sería este de color rojo. Y ahora simplemente haríamos una paralela a esta por este extremo, y en el corte con la prolongación del lado tendríamos ya el lado del triángulo equilátero equivalente. No hay más que prolongar, y aquí tendríamos ya que este sería el triángulo equilátero equivalente cuya superficie corresponde a la de esta cuadrilátero que teníamos aquí inicialmente.